Hola chicos, espero que estén súper bien. Les habla la Even. Hoy vamos a seguir hablando sobre el sistema nervioso. Más específicamente en el sistema nervioso periférico que nos había quedado pendiente y un poquito de sinapsis. Para hacer un resumen, puse de nuevo el esquema sobre el sistema nervioso. Nosotros ya vimos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que son como los grandes sistemas del sistema nervioso. Pero el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, que a su vez el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces hoy nos vamos a solamente dedicar a este. El sistema nervioso somático está formado por los nervios craneales y espinales. Conduce los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la musculatura estriada, provocando los movimientos voluntarios. A su vez, transmite información sensitiva desde el resto del cuerpo al sistema nervioso central. Aquí en este pequeño resumen, entonces, tenemos que el sistema nervioso somático, como les decía, regula los movimientos voluntarios que están ligados a la musculatura estriada. La musculatura estriada o esquelética, como su nombre lo dice, está asociada al esqueleto, a los huesos. O sea, todo lo que nosotros realicemos voluntariamente, caminar, tomar un vaso, hacer una voltereta, realizar algún tipo de ejercicio, como el ejemplo que yo les puse, que es nadar. Entonces, todos los movimientos que estén relacionados con lo que nosotros mandemos a nuestro cuerpo a hacer van a estar regulados por el sistema nervioso somático, y también lo que nosotros sintamos, o sea, el frío, el calor, etc. El sistema nervioso autónomo, por otro lado, es independiente del control de la corteza cerebral. Se regula a sí mismo. Es responsable del movimiento de las vísceras y de la musculatura lisa, así como de la actividad de las glándulas exocrinas. Su centro de control es el hipotálamo, que integra información proveniente de los elementos del sistema nervioso central, especialmente del tronco encefálico. De su actividad depende la manifestación física de las emociones y la mantención de la homeostasis, frente a variaciones ambientales y del medio interno. Esta última función depende de sus divisiones simpáticas y parasimpáticas, que es la que habíamos visto acá. Como ejemplo, entonces, tenemos que el sistema nervioso autónomo está involucrado con los movimientos involuntarios, con el músculo liso y cardíaco. El músculo liso son, por ejemplo, las vísceras, el útero tiene músculos, el estómago, el corazón. Todos son músculos que nosotros no controlamos. Cuando el estómago se mueve, nosotros no lo controlamos. Es el sistema nervioso autónomo el que está realizando esa función. Y tenemos aquí el sistema nervioso simpático y parasimpático, que son parte del sistema nervioso autónomo. Estos podrían ser el mismo sistema, solamente que tienen diferencias antagónicas en sus reacciones. Vamos a partir por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está involucrado en las actividades que requieren energía. Actúa frente a situaciones de alerta o estrés, como los que se dan ante una lucha o una huida. Generalmente al sistema nervioso simpático se le asocia mucho con la lucha o huida, preparando el cuerpo para combatir o correr. Su acción predomina también cuando estamos enojados o extremadamente felices, o cuando estamos en una competencia deportiva. Entonces, generalmente ustedes, cuando están en una competencia y están entrenando, su sistema nervioso simpático está muy activado. O, por ejemplo, cuando a nosotros o a cualquier persona la asaltan, el sistema nervioso simpático se pone en alerta de manera inmediata. O también cuando estamos enamorados. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito después. Y el sistema nervioso parasimpático está involucrado en acciones que conservan la energía,
se conecta a los mismos organismos que el sistema nervioso simpático, pero sus acciones son opuestas. Es decir, vuelve el organismo a la condición de reposo y de menor consumo de energía. En el sistema nervioso parasimpático va a ser el sistema nervioso de compensación del sistema nervioso simpático. O sea, luego de haber tenido un estrés o una situación de alerta, el sistema nervioso parasimpático va a volver a los niveles basales del cuerpo. El sistema nervioso simpático está controlado por la hormona adrenalina y el sistema nervioso parasimpático está controlado por la hormona noradrenalina. Entonces tenemos aquí el sistema nervioso simpático que cuando estamos alerta en una competencia, estamos enamorados o necesitamos prepararnos para huir o pelear, se nos dilatan las pupilas. Hay inhibición de la salivación, hay un aumento en la frecuencia cardíaca, una relajación de las vías respiratorias y una relajación de la vejiga. Es muy común de que las personas cuando tienen miedo, por ejemplo, se orinen. Eso generalmente le pasa a los niños porque todavía no tienen un control de esfínter tan controlado, tan mecanizado. Quizás a los humanos les va, a los adultos les va a costar menos, pero no es de extrañarse que cuando uno tenga miedo o cuando está a punto de empezar una competencia, a uno le den muchas ganas de ir al baño. Y en el sistema nervioso parasimpático, entonces tenemos la contracción de las pupilas, el incremento de la salivación, la disminución de la frecuencia cardíaca, una constricción de las vías respiratorias y una constricción de la vejiga. Esto no es muy difícil que ustedes se lo recuerden, porque solamente para recordar los efectos del sistema simpático, por ejemplo, se tienen que recordar lo que ustedes sienten cuando están en una competencia. Las pupilas se dilatan para poder ver mejor. Si es que, por ejemplo, necesitamos huir, nuestras pupilas se dilatan para poder ver el medio completamente. Se inhibe la saliva porque en realidad el sistema gástrico no está funcionando, no necesitamos que la sangre esté en el sistema cardíaco, o sea, que esté en el sistema gástrico, sino que va a estar en los músculos, toda la sangre va a estar en los músculos. El aumento de la frecuencia cardíaca, yo creo que ustedes saben que cuando tenemos que correr, hacer algún deporte, el aumento de la frecuencia cardíaca va a ser mucho, nos palpita muy rápido el corazón. ¿Por qué la relajación de las vías respiratorias? Porque necesitamos que nuestros pulmones estén abiertos, esté todo el sistema respiratorio dispuesto para recibir grandes cantidades de aire. Y la relajación de la vejiga va a suceder básicamente como reflejo a todo el sistema parasimpático. Perdón, simpático. Y obviamente para recordarse del parasimpático es la reacción opuesta. Entonces ahí tenemos el sistema nervioso periférico. Generalmente este está muy relacionado con lo que le pasa al cuerpo, más que a lo que le pasa al cerebro. Siempre está controlado por el sistema nervioso. Están muy relacionados. Pero el sistema nervioso periférico va a estar también muy relacionado con la parte corporal. La sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre las neuronas. Vamos a tener dos tipos de sinapsis, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la más común en seres humanos y en vertebrados, y la sinapsis eléctrica va a ser más común en invertebrados. Para saber un poquito de la sinapsis vamos a tener una neurona anterior, que generalmente va a ser el botón presináptico, que va a estar al final de las terminaciones axónicas. Vamos a tener un espacio sináptico o una hendidura sináptica, y vamos a tener una neurona posterior a la sinapsis, que va a ser los botones dendríticos. Vamos a hacer un pequeño repasito sobre el impulso nervioso. Yo creo que ustedes esto ya lo saben.
no salió la imagen que se movía. Bueno, cuando una neurona está en reposo, recibe un estímulo y ese estímulo debe ser tan fuerte que eleve el potencial de la membrana hasta un nivel sobre el umbral. Se produce la apertura de los canales de sodio y el sodio va a entrar hacia la membrana. La membrana es más negativa, como podemos ver acá, y el exterior de la neurona es positivo. Cuando se abren los canales de sodio, el sodio entra rápidamente y el potasio va a salir hacia el exterior de la neurona. Pero va a ser tan mínimo el potasio, como lo vemos acá, que el exterior de la neurona va a seguir negativo y el interior de la neurona se va a volver positivo. Eso es el impulso nervioso. Luego de que el impulso nervioso pasa, se vuelve a restablecer lo que vemos ahora, que el interior de la neurona está negativo y el exterior de la neurona está positivo. Pero cuando viene el impulso nervioso, hay una entrada masiva de sodio hacia el interior de la neurona. El interior de la neurona se vuelve positivo y el exterior de la neurona se vuelve negativo, hasta pasar a la siguiente porción del axón. Bueno, no se ve el GIF, no se va a ver ningún GIF, parece. Bueno, sigamos. Como les decía, tenemos dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En el ser humano es más común la sinapsis química, la que vamos a ver ahora es más común en invertebrados. Como a priori es casi ni se ve la hendidura sináptica. El paso del impulso nervioso entonces va a ser directo gracias a los canales. O sea, el impulso nervioso que iba por aquí, que era cuando la neurona estaba positiva al exterior y negativa al interior y se volvió positiva y el exterior negativo, va a viajar por la neurona hasta pasar. Como ven aquí, van a pasar el sodio que estaba positivo, va a dejar negativo el exterior. Bueno, este era un GIF que no se pudo ver. La sinapsis eléctrica se produce un flujo directo de iones a través de los canales ubicados, aquí están, en la unión entre ambas neuronas. Esta unión se llama hendidura sináptica, pero casi ni hay porque están tan unidas que casi van a estar pegaditas las células pre y la postsináptica. El paso de los iones determina el impulso nervioso, la transmisión del impulso nervioso. Esta sinapsis, la sinapsis eléctrica, es muy fácil, ya que en realidad si ustedes tienen dominado el impulso nervioso, les va a ser muy fácil comprender que el impulso nervioso va a venir desde el axón de la neurona presináptica y va a pasar por estos canales, que son canales proteicos, hacia la neurona postsináptica. Y la sinapsis química, hay un espacio sináptico definido y utiliza neurotransmisores. Los neurotransmisores son especies químicas. Esta es muy común en nuestro sistema nervioso, como les decía. En ella no hay contacto entre las neuronas, pues se encuentran separadas por este espacio. Es por ello que el impulso nervioso se transmite mediante la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Cuando el impulso llega a la terminal axónica, como vemos acá, abre unos canales de calcio. El calcio entonces que está fuera
de la neurona va a entrar rápidamente por acción del impulso nervioso que abrió los canales. El sodio entra rápidamente y va a hacer que las vesículas viajen hasta el borde del botón presináptico, lo que va a generar la liberación del neurotransmisor, como ven acá. Entonces los canales de sodio de calcio se abren, el calcio entra, se une a las vesículas y las va a bajar hasta que ésta se integre y sea una con la membrana y la membrana deje salir a los neurotransmisores. Los neurotransmisores van a estar en el espacio sináptico. Los neurotransmisores se unen a los receptores de la neurona postsináptica, provocando que ésta se abra a los canales iónicos. Entonces, después que los neurotransmisores se van a unir a los receptores, y cuando se unen, abre los canales iónicos y ahí puede seguir el impulso nervioso. Los neurotransmisores luego son degradados y recapturados por la neurona donde fueron liberados. O sea, los neurotransmisores luego vuelven a sus vesículas. Y es súper importante eso porque hay drogas que van a generar que estos neurotransmisores no puedan volver. Entonces los canales iónicos van a quedar eternamente abiertos porque siempre los neurotransmisores van a estar estimulando la apertura de los canales, porque no va a poder haber una recaptación de este neurotransmisor y el neurotransmisor va a quedar siempre aquí en el espacio sináptico. Bueno, este era un GIF también. Se los voy a mandar para que ustedes lo puedan ver y les quede un poquito más claro. O mejor les mando un videito para que les quede mucho más claro, ya que en movimiento se entienden mucho mejor los conceptos. Pero aquí también tenemos nuevamente lo mismo, que es el calcio que está afuera, el receptor de calcio, el canal que va a dejar entrar, viene el impulso nervioso, abre estos canales, el calcio entra, se une a la vesícula baja hasta el borde, hasta la membrana de la neurona presináptica, libera los neurotransmisores se unen a los receptores y los receptores, cuando se unen a los neurotransmisores, van a abrir los canales iónicos para que pase el impulso nervioso hacia la nueva neurona. Como les decía, luego de que los neurotransmisores se unieron, se liberan de los receptores y vuelven hacia la neurona de la que fueron liberados. Cuando hay acción de una droga, lo que va a generar es que va a bloquear esta parte y no se va a poder generar la recaptación del neurotransmisor. Va a bloquear todo esto. Entonces, cuando el neurotransmisor quiera volver, no va a poder. Y el receptor va a estar siempre ligado y los canales van a estar siempre abiertos. Eso va a producir, por ejemplo, una excitación profunda. Va a haber mucha activación de impulsos nerviosos. Dependiendo de la química del neurotransmisor, vamos a tener neurotransmisores excitadores y también inhibidores. El neurotransmisor excitador se une a sus receptores provocando la apertura de los canales de sodio. La entrada de sodio va a despolarizar la membrana, como ya les había comentado. Si la despolarización es suficientemente intensa, se va a producir el potencial de acción en la neurona postsináptica y el mensaje nervioso se va a propagar rápidamente a través de ella. Si el neurotransmisor es inhibidor, la unión de los receptores va a provocar que en el interior de la membrana se haga más negativo porque no va a generar la apertura de canales. Entonces, en vez de que el interior de la membrana se vuelva positivo para que el impulso nervioso pase, se va a volver cada vez más negativo y el exterior cada vez más positivo. Esto hace que la neurona postsínax
postsináptica sea menos excitable y dificulta que el mensaje nervioso continúe su camino. Un neurotransmisor puede ser excitador para una neurona, pero inhibidor para otra. Eso va a depender del tipo de unión entre el neurotransmisor y su receptor. Los receptores generalmente son específicos. Por eso es que si el neurotransmisor está en el espacio intersináptico, aunque éste no quiera, va a unirse. Entonces, por eso la acción de fármacos, y cuando digo drogas también hablo de fármacos, que en realidad es cualquier químico que tenga alguna acción que dificulte la sinapsis química normal. Entonces, aunque el receptor no quiera, se va a unir al neurotransmisor porque son altamente afines. Bueno, chicos, espero que todo le haya quedado muy claro. Fue una clase un poco saboteada por la tecnología, pero les voy a mandar los videos y espero que estén súper bien. Cualquier pregunta me la realizan y vean los videos para que les quede un poquito más claro. Eso.